Muy guapa, dijo aquel. Hola, buenos días. Con el enorme placer de saludarlos y de dirigirme a ustedes, con el permiso y patrocinio del Señor, para que bendiga este quehacer y sobre todo a ustedes, hermosísima clase querida. ¿Cómo disfruto el chat del instituto? Gracias por todo lo que implica el quehacer académico, pero también la diversión y la... Miren, primero, gracias Turito, que estás en formación escopeta. Esa es de Tom Landry, de los vaqueros de los 60, 70. Y allá atrás de cámaras nos ayudas, flamante decano académico. Muchas gracias, decanazo, para ayudarnos en esto. Y no se asusten, sobre todo tú, Lalo, que eres nuevo en el instituto. Cuando me comunico con Turito en clave, con ese muñequito que mando, lo que pasa que Turito es de carácter fino y delicados modales y por eso me refiero con él de esa manera, ¿verdad? Saludos a los Migues, ya los tapatíos ahí, Hop también. Bueno, gracias a Dios, insisto. Y se me fue. Bueno, el hecho es que ay, sí soy el decanazo. Bueno, Perita es inquisidora de todos, empezando por mí. Bueno, tarea. Primero, corrección sobre los incumplidos. Me estaba viendo yo muy reformador magisterial con la espada, pero tengo que tener la flexibilidad de vida por esta situación. Había puesto 3 incumplidos. Uno se casa hoy, una se casa hoy, entonces está justificada de su tarea, le damos chance. Y los otros dos, la otra, Nati, se tuvo una semana de mudanza, se cambió de domicilio, también es muy complejo, también con las cuestiones de internet y todo, entonces también está justificada esta vez. Y Checo, que por estar empezando su empresa, también tuvo que viajar y tuvo una semana loca. Entonces, los 3 incumplidos, que normalmente son muy cumplidos, y esta semana, por las vicisitudes de sus quehaceres, les vamos a dar también chance y están justificadas sus tareas. Entonces, en este momento todos estamos a mano. Sin embargo, el rigor regresa y para la próxima semana sí viene una tarea muy complicada. Ay, no es cierto, pero sí un poco más elaborada. Entonces necesito que presten atención. Van a hacer 3 cosas de tarea. 3. Una, vas a decirme de esta ponencia qué fue lo que te llamó la atención y por qué. ¿Te das cuenta? No es un resumen, es ver la ponencia, qué te llamó la atención y la razón o razones por la que te llama la atención. Primera tarea. Segunda tarea. En la aplicación Edmodo, en los avisos, tú te metes a clases y hay un montón de avisos, de notificaciones, de comentarios que manda el decano. Vas a escoger uno y lo vas a ver. Sobre todo sobre reforma magisterial, hay varios temas. Y vas a darme tu opinión del que escojas. Igual, no es un resumen. Lo ves y me das tu opinión. Tercera tarea. Allí en la aplicación, ya no en clases, sino en alumnos, abres la carpeta y ya el decano va a meter una serie de definiciones que mandé del diccionario de teología contemporánea. Mandé fundamentalismo, dogma, biblicismo, bibliolatría, neortodoxia, varias cosas. Vas a leer fundamentalismo, y me vas a decir en tus palabras qué comprendiste, ¿de acuerdo? Entonces, 3 tareas. De la ponencia, me das tu opinión sobre algo que te llame la atención. De lo que pone el decano en Edmodo, en las noticias, vas a escoger de reformadores magisteriales un comentario, un video, un audio que pone Turito y me vas a dar tu opinión.
qué te llama la atención. Y vas a buscar en las carpetas las definiciones que llaman de fundamentalismo. Y vas a decirme qué comprendes por fundamentalismo. ¿Sí? 3 tareas. ¿Ok? Ya, para la próxima semana todos deben de trabajar, incluidos ya Yoli, y Turo sigue en un tratamiento, él está justificado a priori, él tiene optativo si quiere hacer la tarea, y Rosaura está batallando mucho con su celular y por eso está justificada su tarea. Con ella hacemos que vea la clase y es suficiente. Sin embargo, son los únicos 2. Ya, mis Yolis, ya le entras a las tareas la próxima semana. Y un aviso más, muchachos. El último sábado de agosto, el 29 de agosto, no vamos a tener instituto. Pensé en grabarlo días previos, pero mejor lo manejamos como lo venimos haciendo en vivo los sábados a las 11. Pero por ser ahora la boda de Isaías y de Pera, el sábado 29 no tenemos instituto. ¿De acuerdo? Entonces, el sábado previo, la tarea van a tener 2 semanas. Ahí sí me voy a encajar más. Así que abusados. ¿De acuerdo? Bueno, me da mucho gusto saludarlos. Bendiciones para todos. Vamos a hacer un paréntesis de reforma magisterial para entrar a reforma radical. Y ese paréntesis es la reforma anglicana. Naturalmente, también con carácter de magisterial. Pero la voy a sintetizar lo más posible porque fue un evento con demasiados accidentes y al sintetizarlo lo más posible es para que vean qué pasó en el Reino Unido. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con esta reforma anglicana hablamos cierre de lo que es el protestantismo magisterial europeo. Por cierto, bueno, seguimos. Miren, va a haber 2 juntas. Estas juntas se llamaban dietas, como las que las señoras luego quieren hacer, ¿verdad? Estas dietas lo que hacían, como antes los concilios juntaban iglesias, líderes para definir, como ya vimos en la época de concilios cristológicos, ahora las dietas son juntas de liderazgo para poner los puntos en las IES de las cuestiones hiperdoctrinales. ¿Por qué le digo así? Era exagerar los énfasis doctrinales, por eso le digo hiperdoctrinal, de donde el que se saliera del punto observado iba a ser considerado hereje. Por eso estas dietas tenían esa peculiaridad, ¿verdad? Bueno, entonces, la primera dieta se da en Espira, con S, Espira. No me gusta mucho decir nombres ni fechas, yo sé que eso en la historia aturde, por eso me voy más a los eventos y a narrarlos, ¿sí? Para hacerlo más ameno y que sea más memorable. Pero esto sí lo voy a mencionar por ocasión. Allí, luteranos y católicos definen las condiciones para el nuevo nacionalismo europeo y el modo de manejar la religión, de donde estaban parejos tanto luteranos en su territorio y católicos en el propio. Luego se da una segunda dieta, una segunda junta, en el mismo lugar, Spira, 3 años después, nada más 3 años después. ¿Qué tiene de peculiar esto? Que en esa segunda junta se abole, se quita las conclusiones de la primera dieta. Esto es súper importante, muchachos. Van a ver por qué. Porque allí se dijo, los católicos van a conservar su ventaja en las nuevas naciones para su religión, mas no los luteranos. De tal manera que si hay luteranos donde hay un príncipe católico, tienen que hacerse al católico. Como si hay católicos con príncipes luteranos, respetarán su catolicismo. Y entonces es donde viene una enérgica protesta
del luteranismo. Entonces, oficialmente, en la Dieta de Spira de 1529 viene el título protestante, protestante, de donde no tuvo que ver ni con las reformas, mucho menos con nosotros, sino con un acto geográfico político. Ese es el punto. Y obviamente religioso. Allí es la oficialización del protestantismo alemán. Nada más que, como no hay información de esto, al no católico se le identifica como protestante, equivocadamente. Muy bien. Entonces, después de esto, viene una tercera dieta en Augsburgo, un año después, donde hay un rompimiento oficial entre luteranos y católicos. Y van a venir una serie de guerras religiosas. Estas van a ser muy fuertes, muy permanentes. Inclusive, vamos a hablar de esto un poco más adelante, pero me adelanto, la famosa guerra de los 30 años, 1618-1648, que termina con la paz de Westfalia y el inicio del denominacionalismo, como lo conocemos, las denominaciones históricas, etc. Entonces, como ven, el cristianismo es la religión mundial más dividida y más bélica. Tenemos el honroso primer lugar en divisiones y en guerras. Ahora, vamos a hablar entonces de Enrique VIII, el famoso Enrique VIII, porque este señor fue un verdadero show. Este señor estaba casado con Catalina de Aragón, princesa católica, y Enrique VIII, con la reminiscencia de todo lo que era las reformas europeas, pero también el catolicismo, ya como denominación. Y entonces este señor era tenía corazón de condominio y era un amante muy próspero, prolífico, porque tenía muchas mujeres. Una de esas mujeres era María Bolena. Y cuando este hombre ve que su esposa Catalina no le daba hijo varón, pues entonces buscaba por todos lados donde podría tener su hijo varón. Y así conoce a la hermana de María Bolena, Ana Bolena, que dicen los que hacen las biografías que era una mujer muy bella. Yo he visto pinturas, por supuesto, lo más fieles a la persona, y la verdad no se me hace tan bonita, pero bueno, a este cuate lo anima, lo impresionó, gracias Perita, como tú me impresionaste a mí. Y entonces, este cuate, vamos a decirle Quique, si gustan, Quique 8, para no hacerlo sentir mucho ahí en el infierno donde está quemando Enrique VIII, Quique 8. Quique 8 estaba atormentado porque como se había casado con su cuñada, Catalina, porque enviudó, él sentía, como hay una cita en Levítico 20:21, que no se vale que te cases con la cuñada, algo así, sentía que estaba maldecido porque estaba haciendo vida marital con la cuñada. Luego entonces, lo que quería superar ese matrimonio, ya no quería estar casado con esta Catalina. Era el pretexto el hijo, más le gustaba la Anita, aunque tenía varias amantes simultáneas, pero para esto Tomás Cromwell, quien era el líder religioso del tiempo de Quique, vio bien que este cuate se divorciara con la justificación de que no podía tener hijo varón. Y entonces hace lo debido con el Papa para darle el permiso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sucede que el Papa no le da el permiso y entonces llegan a esta conclusión.
como Lutero rompe con Roma, pues tú rompe, le dice Cromwell a Quique, tú rompe con Roma y divórciate. Y así por sus pistolotas pasan varias cosas. Es excomulgado Quique del Papa, del catolicismo, y se autonombra en su divorcio el jefe de la iglesia en Inglaterra, el defensor de la fidei, es el defensor de la fe. Y entonces, el caso es que se casa con Ana y hace pues más travesuras, porque Ana, la ironía fue que no le da varón, le da hija. Miren, hay una anécdota judía y se las voy, bueno, pues sí, se las cuento. Al cabo, mi clase es madura y no la creo, pero a mí el rabino, en el grupo ecuménico jalapeño, me decía que en la cábala judía, que es la superstición de la creencia judía, recuerden que la Torá es interpretada por la Mishnah y el Talmud, y ahí está la cábala en la Mishnah, donde vienen muchas aseveraciones hipotéticas, místicas, y me decía el judío que cuando un hombre no satisface a su esposa, es niña, y que cuando el hombre satisface a la mujer, o sea que la mujer tiene su orgasmo antes que el hombre, es varoncito el hijo. Entonces eso lo hemos hecho de cotorreo el rabino y yo, con más que nada, pero ellos lo creen. Miguel. Entonces, Miguel. Yo quedé en empate y Miguel está pegando de brincos, ¿no? Pero bueno, eso es pura especulación. No lo vayan ustedes a creer. Pero con Quique sí se cumplió, porque Quique pues nomás no podía tener hijo varón. Y tiene a Isabel. Y aquí podría decirles tanto, pero no es el caso de hablar de anglicanismo. Voy a mencionar más adelante cómo vienen las etiquetas a las denominaciones. Ahorita va a ser la Iglesia Reformada inglesa, pero hay una historia tremendamente sangrienta con los Tudor. Incluso no sé si supieron que en las televisiones, las series, hubo una serie Tudor. Pues son de estos cuates. Incluso hay una bebida, bueno, me han dicho, hay una bebida que se llama Bloody Mary, María Sangrienta. Y es por María Tudor, porque cuando subía al trono un católico o católica contra un reformado inglés, era la guerra. Si subía católica, a matar protestantes ingleses. Si era al revés, si subía al trono un reformado inglés, perseguía a católicos. Entonces Inglaterra se vio envuelta en sangre, y de ahí van a venir los grupos conocidos como separatistas y congregacionalistas, que son nuestros tatarabuelos, pero ya hablaré de eso, primero Dios, en la siguiente. Entonces el caso es que con este cuate, con Quique y sus amaciatos, pues así se formó la Iglesia Reformada Inglesa, anglicana o episcopal, sí. Dijiste que tuvo una Isabel, hija. Sí, fue hija de Ana. Ajá. Pero eso no es tan importante, pero es más para cultura, ¿verdad? Ahora, lo que sí es feo es que decapita a Ana, le hubiera ido mejor como a Catalina, nada más el divorcio, pero a esta, ahora sí que perdió la cabeza. Por cierto, tengo también una anécdota de una ranita que perdió la cabeza bueno, pero después les cuento eso. Y Quique tuvo 6 matrimonios aparte, con esto que estoy hablando de la ascensión al poder de los hijos y sus preferencias religiosas y las guerras que hubo a raíz de eso, ¿verdad? Muy bien, ahora, vámonos al tema de esta clase, que es la reforma radical. Bien, la reforma radical, tenemos 3 agrupaciones que van a ser las representativas
de los reformadores radicales. Los Wiedertäufer, Wide con W o W como algunos le dicen, Wiedertäufer como suena, y Yeresis en la U, Wiedertäufer, que quiere decir rebautizadores. Los anabautistas. Anabautista es rebautizador. Wiedertäufer, los inspiracionistas y los racionalistas. Estos tres grupos van a ser identificados como iglesias reformadas radicalmente. Y explico. Así como el reformador magisterial no tiene que ver con magisterio docente, magisterial sí tiene que ver con juzgado. Al fin, la etimología, si la perseguimos, puede llevar hacia docencia, puede llevar hacia juzgado. Clasificamos reformadores magisteriales por la severidad, como el juez que dicta sentencia y con ello la muerte. Por eso son violentos. Los radicales los ponemos como extremistas. Un radical es uno que mantiene una posición, diríamos, de izquierda, extremista. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos tres grupos y qué es lo que los tiene en común? Voy. Los racionalistas, por darles un ejemplo, está Miguel Cerveto, que en clases pasadas con Jovan Calván lo mencioné. Los racionalistas, su postulado principal era la razón, de donde Cerveto cuestionó el término Trinidad como tal para hacer tres dioses. Algunos dicen, es que estaba en contra de la Trinidad. No. Bueno, sí, del término y de la definición del término que arroja tres dioses. Allí yo soy racionalista. Yo digo, y lo he dicho N veces, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se manifestaron de manera diferente. Pero eso no quiere decir que son tres dioses. Es un solo Dios. Y digo, es un misterio porque es inexplicable y ya he dicho, no hay ningún ejemplo humano, ni el agua, ni los números, ni la filiación, no hay ningún ejemplo humano que pueda describirlo, es un misterio. ¿Ok? Bueno, entonces los racionalistas, su postulado principal era, por la razón definimos la fe. ¿Ok? Los inspiracionistas decían, nosotros por el espíritu definimos la fe. Se iban más al lado emotivo. De allí va a ser la fuente, bueno, del racionalismo va a ser la fuente para el liberalismo, que va a venir siglos después. De los inspiracionistas va a venir el pietismo, que va a marcarse también muy fuerte, y los Wiedertäufer, los anabautistas, va a venir la herencia de las denominaciones históricas tales como los bautistas. Ahora, ¿qué tenían en común? Primero, bueno, lo que tenían en común era que eran antipedobautistas. Antipedobautistas. ¿Qué quiere decir esto? Algunos lo escriben antipaido bautista, antipaido bautismo. Eso quiere decir contra bautizo de niños. Nada más que paido, así se escribe, pero se tiene que pronunciar pedo. El diptongo griego hace esa pronunciación, antipedo bautista. Ahora, lo que los hace común en su énfasis radical era no aceptaban el bautizo de niños. Ahora, la otra. Ahorita es fácil ponerles etiquetas y nombres. Tenemos que entender que en ese tiempo no estaban definidos por nombre. De hecho, los nombres eran despectivos. Los bautistas, Taufer, es lo que quiere decir Taufer,
era un término despectivo, era grosero, como antes, aleluya, hermanito, cosas así, pero todavía con connotación, con mala leche. Ana Bautista era igual, Bidetaufer, era despectivo. Entonces, las primeras etiquetas eran hermanos, eran iglesias reformadas, pero ya después viene la nomenclatura oficial con el surgimiento denominacional, que vamos a mencionar un poco más adelante. Ahora, también tienen que tomar en cuenta, Lalo tiene ratito que está ahí asomado. Hola, Lalo. Tienen que tomar en cuenta que yo hago, bueno, cualquier historiador hace segmento para tocar los tópicos, pero todo estaba relacionado. Es decir, que mientras estaba pasando en Alemania con Lutero, estaba pasando en Suiza con Ulrico Zwinglio, estaba pasando en Francia con Jovan Calvin, estaba pasando en Inglaterra con Quique. Son movimientos simultáneos. Claro, no empezaron todos con el mismo disparo de 1, 2 y 3 y arrancan, pero eran simultáneos, estoy diciendo contemporáneos. Entonces, sabían qué le estaba pasando a uno, no por el internet, pero sí porque traían, como los aztecas, el que corría bien recio iba a Veracruz por el pescado y se lo traía al emperador azteca. Entonces aquí pues, también tenían medios para darse la información con más lentitud, pero sabían lo que estaba pasando en los distintos sitios. Esto es importante porque mucha gente traía la extracción luterana, porque al principio de las reformas europeas, los cismas más pronunciados eran precisamente luteranos y católicos, aunque después simultáneo empieza a darse otros movimientos. De hecho, también les mandé para las carpetas de Edmodo las teorías del surgimiento de la denominación bautista, y está la de la restitución separatista, que es la que manejo, pero les presenté, perdón, las otras dos, que es la sucesión, que es la que manejan un montón de gentes sin academia, y también la otra de la sucesión doctrinal, donde viene pegado junto con valdenses y otros. Ahora, hay demasiados grupos en la historia paralelos, simultáneos a las grandes reformas, que no viene al caso mencionar, sino nada más como cuestión anecdótica, como los valdenses, como los cuáqueros, pero los iré mencionando en turno como vaya siendo la ocasión, porque al final no es una clase de historia. Lo que yo pretendo más es que sí tengan un antecedente, como insisto, para saber dónde están parados, pero sobre todo doctrinal. Por eso mencionaré en turno, cuando sea oportuno, los distintos grupos que simultáneamente con los grandes reformadores estaban haciendo brincos y olas. Bien, entonces aquí vuelve a salir Ulrico Zwinglio. Y sale Ulrico Zwinglio nada más para ver, como se mencionó en su oportunidad, el valor intelectual que tuvo, pero también la bestialidad que tuvo, porque vamos a retomar el asunto de su bestialidad. Y tengo que decirlo así, porque fue, y van a verlo en mi ponencia, muy cruel, increíblemente cruel. Bien, entonces, vámonos con los Bidetaufer, vámonos con los anabautistas. Ulrico Zwinglio, en Suiza, tenía su grupo, como nosotros el instituto, él tenía su grupo con sus discípulos, con sus alumnos, y allí varios personajes van a salir a flote. Conrado Grebel y Felix Manz. Hay más, pero menciono los importantes. Conrad Grebel era un alumno muy destacado con Zwinglio y muy versado en la academia, aunque formalmente no tuvo título alguno académico, pero sí se le pegó a Ulrico para caminar con él en su discipulado. Felix Mann sí tenía grados académicos, etcétera, pero bueno, esta gente buscaba, junto con Ulrico, una renovación, una reforma sobre la fe, pero empiezan a ver las grandes diferencias. Un paréntesis, por favor. Miren, hablar de anabautistas puede causar confusión, y puede causar confusión por un evento simultáneo con Lutero en el poblado de Münster,
Münster, como monstruo, Münster. ¿Dónde Tomás Müntzer? Ahí la diferencia del nombre del poblado es nada más que el poblado empieza con ST y el protagonista es TZ. El poblado es Münster y el tipo es Munt con T, Ser. Tomás Müntzer en Münster, haciéndole eco a Lutero, participa de la bestialidad contra los campesinos y hacen una matanza, pero de a peso. Y Müntzer era identificado como Wiedetaufer. Entonces, la gran confusión es, los anabautistas eran asesinos, por lo que pasa en Münster, con Müntzer, y también magisteriales. No, hacemos la aclaración. Lo que sucedió allí con este tipo y con el pueblo, que parece que se llaman igual, que nada más las letras cambian, es un accidente de un sujeto que asomó la nariz con los anabautistas, pero no se quedó. Entonces, no tenemos por qué catalogar que fue un episodio con los anabautistas. Nada que ver. ¿Ok? Bueno, entonces retomo. Cierro paréntesis. Entonces, Zwinglio tiene a sus discípulos y sí, trabajaba muy bien, como vimos, en cuanto a la Eucaristía. Algunos ya saben, es eu, se escribe, pero el diptongo griego obliga a la pronunciación Eucaristía. Fíjense que yo llego a notar esas enormes rarezas en uno que otro que salen de Garbanzo de Alibra, que lo saben pronunciar, pero bueno, el resto, pues, bueno, dejémoslo así. Entonces, empieza a ver del seguimiento a Zwinglio y la admiración que tienen sus discípulos, empieza a ver el encono. Y el encono fue esto. Y van a ver lo grave que fue siendo tan pequeño. Y ahorita voy a decir en mi conclusión por qué le digo que fue tan pequeño. El radicalismo anabautista era en contra del bautizo de niños. Ese fue todo el problema. Todo el problema. Porque los reformadores magisteriales, que aunque sí, Lutero con la consubstanciación, Ulrico con la Eucaristía como símbolo, descuidaron el aspecto del bautizo y conservaban el bautizo infantil. Entonces, los radicales tenían en común que iban en contra del bautizo infantil, como ya hablé de los inspiracionistas y de los racionalistas. Pero con los anabautistas, los inspiracionistas y los racionalistas, aparte del bautismo contra niños, ya no tenemos más nada que ver, aunque estamos clasificados como reformadores radicales. Pero Conrado Grebel descubre que se estaba practicando mal el bautizo porque concluye que tenía que ser, y yo les estoy haciendo una síntesis porque pues no lo concluyó así que se sentó y dijo, sino le llevó su ratito, pero concluye que era necesario bautizar al creyente, no al niño. Félix Mans hace mancuerna con él, aunque tuvieron momento juntos, después momento separado, momento geográfico separado, momentos perseguidos, etcétera, etcétera. Sin embargo, va a ser el dúo. Ya hay otros, pero estos son los más relevantes. Entonces sucede que cuando Zwinglio detecta esta situación como una tela que se empieza a rasgar, se empieza a hacer el rompimiento mucho más severo, porque empezaron a salir a colación otras cosas alrededor de la doctrina que fueron como pretextos o como gasolina a la hoguera para hacerla más grande, aunque no eran cosas tan relevantes, porque lo crucial era el bautizo infantil, no al bautizo infantil. Ahora, por ello, entonces empieza a haber una persecución. Y hablo de la bestialidad de Zwinglio porque como Juan Calvino firma para matar al radical racionalista Serveto,
y lo queman, Ulrico manda perseguir, porque empieza a expandirse esto y empieza a perseguir a Grevel y a sus seguidores, y a quienes empezaban a abrazar la reforma doctrinal a la Biblia, pero igual a no al bautizo infantil. Y voy a darles algunos ejemplos, porque fue tan bestialidad en estas torturas, porque, por ejemplo, había mutilación. O sea, los mataran y ya, pero los torturaban en base a mutilación. Algunos les cortaban la lengua, les cortaban miembros del cuerpo, los zanjeaban para empezar a desangrarse, o eran ahogados. Félix Manz fue ahogado, o quemados. Baltasar Hubmaier, en un rato hablo de él, quemado. Entonces, el reformador magisterial persigue al reformador radical. Por eso les mencionaba que una revolución y una reforma, por definición, son cosas distintas. Pero semánticamente, jugando nosotros con la semántica, yo las hago sinónimas, estas expresiones, porque aunque una empieza violentamente y la otra pretende que no, las cuestiones de reformas religiosas europeas fueron bestiales, de donde aún el reformador radical, que no empieza con violencia, la sufre en consecuencia. Entonces eran verdaderas revoluciones, porque aún la nación, el reino configurándose en nación, de reino pasar a ser nación, había unas guerras espantosas y hubo tremendas muertes. Entonces, para sintetizar el postulado, y fíjense que podría haberle seguido mandando más y más y más información, pero dije, los voy a saturar, quiero que estén en las carpetas de modo la información necesaria, ¿sí? Y un extra cultural, que ahí también les puse tratados anabautistas, para que se dieran cuenta del celo de estos reformadores y su valentía, y también su empecinamiento para sostener que no se debía de bautizar niños, y por ello morir. Miren, yo entiendo que en la época de persecuciones, cuando hablamos de esto, en la patrística, en la apologética, ¿se acuerdan? Morían por no negar su fe, por no apostatar. Y en este episodio, el asunto no era sobre Jesucristo, el asunto no era sobre Jesucristo, fide sola, escritura sola, ¿no? Fe sola, Biblia sola, sino era un aspecto doctrinal, no al bautizo infantil. Y por eso morían. Era una época muy violenta, aunque insisto, los protagonistas de su tiempo son eso, somos eso. Yo no me hubiera dejado matar por bautizo infantil, ahorita voy a mi conclusión, pero como protagonista del siglo XVI, seguro que sí, aunque ahora digo, eran exagerados, por eso radicales, ¿no? Total, pues que estos bauticen niños y yo me voy donde pueda promulgar mi doctrina de bautiza. Entonces, aquí el asunto es que en el reinado, en turno para ser nación, había persecución, porque la otra era esta, podían huir, podían escaparse. Así hicieron los separatistas. Cuando hable de este momento que los separatistas huyen del problema entre el reformador inglés o católico en Inglaterra, se van a Holanda. Y ahí tienen contacto con los Wiedertäufer. Entonces yo digo, el Wiedertäufer se pudo haber ido hasta las Américas. Ya estaba descubierto América como continente y pudo haber emigrado para acá. Pero bueno, el hecho es que conservaron su región y morían por negar el bautizo infantil. No la fe en Jesús, negar el bautizo infantil. Entonces, Conrado Grebel, Félix Manz,
se dedican a predicar, a escribir, a ganar conversos, en base a cree en Jesucristo, pero bautízate como adulto. O sea, casi era un evangelio, un quinto evangelio, como hemos hablado antes, un quinto evangelio por obras, porque es fe en Jesucristo y bautízate como adulto. Y bueno, yendo a nuestros principios bautistas, como hablé, los 7 principios están para expanderlos como uno considere e interpretarlos, etcétera. Pues ahí también puede uno manejar la cuestión de bautizo. Miren, de hecho, hay una derivación como denominación cuando decimos aceptamos por experiencia, como hacemos en membresía online, o por carta de transferencia, estamos sin querer no dándole un énfasis tan fuerte al bautizo, aunque sí lo tenemos, porque para poder recibir por experiencia o por carta es previo bautizo. Pero aquí ya hay una modificación, ¿me explico? Entonces, en ese tiempo, pues el asunto era radical. Ahora, después de la muerte de estos paladines, muerte muy violenta, muy cruenta, muy tormentosa, aparece Baltasar Hubmaier. Ahora, no aparece hasta que ellos mueren. Les digo, son cuestiones simultáneas. Y también está con Ulrico Zwinglio como su alumno, como su admirador, pero después rompe por esta cuestión antipedobautista. Y además empezaron a haber otras cuestiones alrededor, pero sobre todo fue esta. Ahora, lo importante de Hubmaier, aparte de Konrad Grebel y Felix Manz, fue que este fue un teólogo. Escribe mucho y de lo que escribe se conserva. Yo tengo varias cosas de él que ya les digo, era estarles mandando demasiado, pero empieza a hacer una definición de fe evangélica. Y esta definición de fe evangélica va al impulso original e interpreta su tiempo a la vez de fe sola, escritura sola, hace una teología contemporánea y es un escritor prolífico. Y él tiene una frase que permaneció como bandera anabautista hasta hoy día. La frase es, en alemán, Die Wahrheit ist untödlich. Si quieren, luego se las mando por escrito. Die Wahrheit ist untödlich. Y quiere decir, la verdad es inmortal. Y cuenta la historia que este hombre, después de muchas vicisitudes, como Grebel y Manz, de que se iba para acá, se iba para allá, lo perseguían, lo encarcelaban, salía, que si se retracta, que si no, que se vuelve a esconder, que vuelve a regresar, N veces y casos, al fin es atrapado y habiendo muerto Grebel en la hoguera y Felix Mann ahogado, los amarraban de una manera muy sádica, porque el amarre de piernas y brazos con un leño ahí atravesado, muy tormentoso, para depositarlos ni siquiera en una profundidad grande, sino poca, nada más para el tormento de que se salen o no salen, etcétera, respirar. Este Baltasar muere en la hoguera y cuenta la leyenda que aparte de firmar de Wahrheit ist untödlich en sus escritos, a la hora dicen que las barbas empezaban a quemarse, el fuego llega a las barbas, imagínense la inmolación tan extraordinaria, él, su último grito, y me conmueve, de Wahrheit ist untödlich, ¿no? Y yo digo, Die Wahrheit ist untödlich en cuanto al impulso original, Jesucristo, Señor, como neortodoxos, teólogos neortodoxos, somos cristocéntricos, pero aquí mi apéndice es, hoy día yo renunciaría a un radicalismo separatista, antipedobautista. Te estoy diciendo, si alguna congregación local bautista dijese como decisión de su autonomía como iglesia local, de su libertad de conciencia, que estoy manejando ya 2 principios ahí, y el tercero, el sacerdocio de los creyentes, dijese, vamos a tener bautizo infantil, ¿sabes qué les diría yo? Que Dios los bendiga. Y yo diría, yo no conservo el bautizo infantil, eso sería todo lo que haría. ¿Qué le faltó al movimiento Wiedetaufer?
los 7 principios bautistas, que estos llegan después, llegan a ulteriori. Y como llegan después, la interpretación de la teología es modificada. Por eso es mi ventaja, o nuestra ventaja, porque hoy yo voy al impulso original y voy al nacimiento de mi denominación. Y entonces, con el concepto Jesucristo Señor, Redentor, obra salvífica y mis 7 principios que dan origen a la denominación, pues construyo toda mi teología y con una plataforma de paz y de tranquilidad académica. Y entonces, lejos de la violencia o de la separación con otros por sus credos, yo digo, están interpretando o no sus 7 principios, que al final no interpretación es una manera de interpretación, y los dejo. Por eso conservo mi alianza denominacional con la Convención Nacional y Regional, porque aunque veo N cosas que no van para el impulso original ni para el nacimiento de la denominación, los amo en el Señor y digo, están siguiendo o no, que es una manera de seguir los 7 principios. Y yo sigo los 7 principios, de donde, al verlos, podemos expanderlos o no, según sea el caso. Y de hecho ese va a ser su examen final. Después de hablar de todo esto y que tengan suficientes bases, les voy a pedir que me definan como artículos de fe los 7 principios, que en su oportunidad lo hablaremos y todo. Ahorita basta con las tareas que dejé, que recuerden que es tu opinión de algo mencionado en la ponencia, tu opinión de algo que ha mandado Turito, el decano, ahí en las notas de Edmodo, tu opinión, ¿sí?, sobre algunos reformadores magisteriales, y que leas lo que ya mandé y que Turito debe subir en la nube, ahí en la carpeta Edmodo, está en carpetas, leas fundamentalismo y me digas qué comprendiste de esa definición. ¿Sale? Bueno, hermosa clase, todos justificados, borrón y cuenta nueva, adelante y echarle ganas, pero esta próxima semana sí sus tareas y los incumplidos pues van a ser señalados, cosa que no queremos ninguno, ¿verdad? Es una clase hermosa, están trabajando bien, me animan mucho, aquí veo un montón de cositas que han escrito, saludos a todos, bendiciones, nos vemos hasta la próxima, y esta tarde tenemos un acontecimiento muy bello, muy especial, que es el enlace de Fer y de Nelly. Muchas felicidades, bendiciones. Gracias. Adiós.